Bienvenidos, apreciados maestros y maestras, a esta clase muy importante, como mencionaba nuestro maestro Germán, el gran problema de la didáctica en el Perú y qué podemos hacer para resolverlo, queridos maestros. Saludamos a Silvia, Deyanira, Marcial, César, Dagoberto, Rosendo. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, queridos maestros? A ver, por favor, en qué lugar se encuentran? Por favor, Gilma, Nilda. Qué bueno. Permítame entonces ya compartir la presentación para poder analizar juntos dónde es ese gran problema, cómo podemos resolver, qué hacemos. Gracias, estimada Nilda. Nos comenta que sí, está en la ciudad, en la región de Cajamarca, ¿no? Qué bueno. Muy bien. Ahora sí, vamos entonces a compartir. Permítame, por favor. Muy bien. Estimado Germán, si podemos desactivar, por favor, para compartir la pantalla. Estimado Germán. Muy bien. Nos agradaría poder compartir. A ver, muy bien. A ver, me agradaría poder compartir la presentación. Estimado Germán, ahora sí, muy amable. Gracias, estimada Roxana, Gilma, Rosendo, todos estamos aquí. Qué bueno. Y efectivamente, de ello vamos a tratar hoy. Gracias, Zenaida, Dagoberto, desde Huaraz nos indica. Desde Yanira, desde Sullana. Miren, estamos llegando por el norte. Qué bueno. Bienvenidos, maestros, también de las redes sociales del Facebook Live. Extendemos un cálido saludo a todos los maestros. Entonces, continuamos, queridos maestros. Si este es el gran problema, entonces, ¿qué podemos hacer? Esto nos invita a poder analizar juntos, queridos maestros, si es el gran problema, ¿por qué podemos entender que es el gran problema? Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica y analizamos juntos entonces si es un gran problema, en qué situación se encuentran los aprendizajes, las competencias de nuestros estudiantes, cómo están, cómo observamos, qué han aprendido los estudiantes, en qué situación se encuentran. A ver, queridos maestros. ¿Qué nos dice? A ver, César, Cirilo, Dagoberto, Deyanira, Katy, Lidia, Nilda, Rosendo, Roxana. ¿En qué situación nos encontramos en el desarrollo de competencia de los estudiantes? A ver, por favor. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les parece en 10 segundos? Vamos a dar esta respuesta. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Ya? Muy bien. Vamos aquí a observar. Muy bien. ¿Qué nos dice nuestra maestra Zenaida, Dagoberto, Deyanira, Nilda, Gilma? Entonces nos ponemos a pensar si han logrado el nivel satisfactorio, están en proceso, en inicio. ¿Cómo? ¿Cómo se encuentran durante el año lectivo 2023? Esto nos invita a reflexionar juntos. A ver, ¿quién es la primera respuesta? Nos agradaría que escribamos por el chat, por favor. ¿Qué nos dicen nuestros queridos maestros? ¿Cómo se encuentran las competencias de los estudiantes? Muy bien. ¿Qué les parece si analizamos juntos? A ver, gracias, Rosendo. Rosendo nos dice aquí, encontramos estudiantes que están en el nivel de inicio, de proceso, y cuántos lo alcanzaron el logro esperado. Eso también nos genera una pregunta. Por eso mejor, ¿qué les parece poder observar juntos la, la evaluación? Vamos a observar
¿Qué nos dice la unidad de medición de calidad? Pero vamos a observar, hacer una comparación desde los resultados del año 2019, antes de la pandemia, cómo se lograron los aprendizajes en lectura, en matemática, de qué manera se observa en el nivel primaria y secundaria. Necesitamos esto analizar juntos, queridos maestros. Y aquí observamos qué ocurre en segundo grado de primaria. Esta es una muestra real. Podemos decir, maestro Alex, pero esto tiene que ver con la salud de la familia. Hubo factores, variables intervinientes que no nos han permitido alcanzar los aprendizajes. Pero nos hemos dado cuenta que esta es una evaluación del año 2019. Y aquí me puedo dar cuenta en matemática, en segundo grado de primaria, ¿qué observamos? Casi 2 estudiantes de 10 solo alcanzaron el nivel satisfactorio. Y 3 estudiantes están en proceso, 5 están en inicio. Esto es en el desarrollo de competencias matemáticas. En lectura, 4 estudiantes están en color verde, nivel satisfactorio. 6 estudiantes en proceso y aquí casi uno en inicio. Así está en lectura. Pero también necesito reflexionar ahora en cuarto grado de primaria, ¿cómo encontramos? 3 estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio de 10, 3 de 10, 4 de 10 están en proceso, 2 están en inicio y ahora casi uno está previo al inicio. Así observamos en matemáticas. Apareció el color gris. En lectura también están 3 estudiantes en inicio, 4 estudiantes en proceso, 3 estudiantes en el satisfactorio. Así observamos, queridos maestros. ¿Qué ocurre ahora? Nos ponemos a pensar en secundaria. ¿Qué ocurre? Y en ciencia y tecnología, casi un estudiante de 10 desarrolló estas competencias científicas. 4 están en el nivel de proceso, 4 en inicio, 1 previo al inicio. Así es. Estos son resultados reales, fiables, que nos proporciona la Oficina de Medición de Calidad de los Aprendizajes. Nos permite reflexionar juntos. ¿Qué más observamos? En matemática, 2 estudiantes de 10 solo alcanzaron el color verde, 2 están en proceso, 3 en inicio y 3 también previo al inicio. Entonces, ¿de qué manera se han desarrollado las competencias? Este es un gran problema que surge y nos ponemos a pensar todos, ¿por qué no logramos aprendizaje? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo cuando observamos el nivel de desarrollo y la competencia no se ha alcanzado el nivel de desarrollo? ¿Qué ha pasado? En lectura también. Un estudiante está en proceso, 3 estudiantes en proceso, 1 en satisfactorio, perdón, y aquí 4 en inicio, 2 previo al inicio. Así, ¿qué ha pasado? Esto nos preocupa y hemos observado el histórico de resultados también. El 2018, el 2019, solo 2 están en color verde. Así es preocupante. Ahora, pero maestro Alex, si nosotros observamos el año 2022, pero vamos a observar una evaluación muestral, ¿qué nos indica? También hay una mirada acá en la evaluación muestral a comparación del año 2019 y 2022. 4 estudiantes están en color verde, 5 estudiantes de 10 están en proceso. ¿Y de qué manera? 6,9% aquí en inicio. Así observamos, queridos maestros, el año 2022. También es una muestra. ¿Cuánto hemos mejorado? Aquí hemos aumentado en el nivel de inicio. Si aquí teníamos el 51,1%, aquí encontramos el 55,1% en inicio. 33% en proceso, 11,8% en inicio. ¿Qué les parece? Estos son los resultados reales en el segundo grado de primaria en matemática. En lectura, ¿qué ocurre? También solo 30% alcanzaron el nivel satisfactorio. Ahora también observamos 7,3% están en el color gris. ¿Qué les parece? 27,8% en inicio. Estos son resultados. Así, el 2022 no son alentadores, son reflexivos, nos permiten analizar dónde está ese problema. ¿Estará en el problema de la didáctica? ¿Qué hacemos?
En cuarto grado de primaria también estamos observando esto. A ver, me confirman si se logra escuchar el audio, por favor, el micrófono. Estimado Rosendo, Zenaida, Dagoberto, Deyanira. A ver, gracias, Nilda, Rosendo. Sí, qué bueno. Entonces, en cuarto grado de primaria en matemática, dos estudiantes están previo al inicio. ¿Qué ha pasado? No alcanzaron ni el nivel de inicio. Dos están aquí en inicio. Cuatro en proceso. Dos en el nivel satisfactorio. ¿Qué les parece? Así es preocupante y nos invita a reflexionar. ¿Dónde está el problema entonces? Este problema de la didáctica. ¿De qué manera vamos a dar respuesta? ¿Qué más observamos, queridos maestros? A ver, vamos a interpretar este gráfico. Y en secundaria, ¿qué ocurre en matemática? Aquí hay una muestra. 12.7% en nivel satisfactorio, 20% en proceso, 36% en inicio. Miren el color rojo, se ha ampliado y en el color previo al inicio 30%. ¿Qué les parece? Esto es preocupante. ¿Qué está pasando entonces? ¿Cómo mejoramos esa práctica pedagógica? ¿Qué hacemos? Esa es una pregunta general para todos los maestros de la educación básica. ¿Qué hacemos en el nivel inicial, primaria y secundaria para desarrollar competencias científicas? También 12 puntos, 12%, 32% en proceso, 42% en inicio, 12.9%. Miren, en previo al inicio, o sea, no alcanzaron ni el nivel de inicio. Y cuando observamos que debemos alcanzar el nivel de desarrollo del estándar, ¿dónde está? Entonces, eso nos permite poder entonces entender dónde está ese problema, qué está ocurriendo. En lectura también observamos aquí 13.2%, 19.1%. Está fluctuando esta variación, ¿no? Hay una fluctuación, pero no es tan bien alentador. Entonces, nos ponemos a pensar cómo ha sido el aprendizaje de estos estudiantes. A ver, ¿se habrá utilizado el enfoque por competencias? ¿Qué les parece? ¿Se ha considerado el enfoque? Rosendo nos indica no se ha considerado. ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué se habrá utilizado? ¿El enfoque tradicional? ¿Solo considerar los temas, los contenidos? ¿Qué ha pasado entonces? ¿Los estudiantes comprenden lo que leen? ¿De qué manera interpretan un texto? ¿Cómo ellos se enfrentan para poder resolver una situación problemática? ¿De qué manera? Rosendo nos dice, están desarrollando aquí solo una mirada memorística. Esto, ¿qué estaría ocurriendo? Muy bien, gracias. Así nos invita a reflexionar. Entonces, surge otra pregunta. Maestro Alex, ¿cómo vamos a desarrollar competencias? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se desarrollan competencias cuando nosotros analizamos el currículum nacional? ¿Qué nos indica? ¿Cómo comprendemos? ¿Cómo entendemos, queridos maestros? Ujú. Muy bien. Mientras vamos escribiendo por el chat, ¿qué les parece? También vamos analizando nosotros. ¿Qué nos dice García Fraile y Tobón? Ellos nos dan alcances porque necesitamos entender ese marco teórico. ¿Por qué? ¿Qué orientaciones nos brinda el currículum nacional? Y aquí César nos dice, maestro Alex, tenemos que hacer que los estudiantes utilicen sus capacidades. Qué bueno, Rosendo nos dice, los maestros tenemos que comprender la competencia, analizarla, interpretarla, y ¿por qué no consideramos en el trabajo colegiado? Todos analizamos ahí el estándar, parafraseamos, sería importante. Aquí nos dice García Fraile, cuando observamos el desempeño de una persona frente a situaciones de su vida diaria, decimos que es competente cuando su actuación es idónea, eficiente y cualificada. O sea, cómo demuestra en la práctica, cómo resuelve problemas. Esa es su actuación. Tiene que ver con el desempeño, claro. Eso observamos. Muy bien. ¿Qué más consideramos? Entonces surgen preguntas. Tenemos que reflexionar cómo hemos venido aprendiendo, cuál ha sido el enfoque usado en la educación de nuestro país. Entonces, ¿qué enfoque debería considerarse? ¿Qué ocurre?
¿Cómo deben aprender los estudiantes? Esto nos hace reflexionar, queridos maestros. Entonces necesitamos entender este marco teórico, queridos maestros. ¿Qué nos dice Andrés Schleicher aquí? El estudiante puede saber muchas cosas, así lo hemos entendido. Entonces los estudiantes solo conocen contenidos, temas, conocimiento, pero acá nos indica, tienen que movilizar el conocimiento. ¿Y cómo lo practican en una situación? ¿De qué manera combinan sus capacidades? Y estas capacidades entendidas como recursos, ¿qué son, querido maestro? ¿Cómo entendemos? Y esto se refiere a los conocimientos, las habilidades, las actitudes. ¿Cómo entonces, si no combina, ese conocimiento está muerto? ¿De qué le vale solo conocer? Y no se refleja en su saber actuar, no lo demuestra cómo aprende. No tendría sentido. Eso nos hace reflexionar cómo entonces está orientado el enfoque por competencias. Y cuando revisamos el currículum nacional también nos indica, y aquí observamos personas, cómo desarrollan sus competencias a lo largo de la vida, es verdad. Y esto se refleja en su actuar competente, ese saber actuar, porque ellos tienen que combinar sus capacidades y se van a enfrentar a una situación. Cómo actúan de manera ágil, oportuna, pertinente y con sentido ético. Hay muchos políticos, autoridades que se puede entender que su actuar competente, pero no consideran este aspecto del sentido ético. ¿De qué manera? ¿Cómo observamos actos de corrupción, entre otras actividades? Y aquí nos hace recuerdo también que estas capacidades se refieren a los conocimientos, habilidades, desde luego que sí. ¿Ya ve? Qué interesante. Ahora también, maestro Alex, si hemos observado estos resultados y no son alentadores, nos permiten reflexionar cómo está nuestra práctica pedagógica. Entonces, nos hemos dado cuenta que los estudiantes tienen que partir de una situación. ¿Cómo tienen que ser estas situaciones ahora que nos permite desarrollar competencias? Y ahí revisamos la norma. ¿Qué nos indica la resolución viceministerial 094? ¿Cómo tenemos que evaluar? ¿Qué aplicamos? ¿De qué manera desarrollamos la evaluación formativa? Nos hace pensar aquí. Nos agradaría que compartamos la transmisión, queridos maestros. Esto es importante. Y aquí la experiencia de aprendizaje, cuando hablamos de la norma 587, también nos indica que los maestros tenemos que elaborar unidades didácticas, pero el sentido de esta unidad de aprendizaje, de didáctica, tendría que ser una experiencia de aprendizaje, donde los estudiantes sí puedan enfrentarse a una situación, que puedan desarrollar este conjunto de actividades, que se enfrenten a un problema, que también cuando se van a enfrentar a una situación, entonces va a surgir actividades interdependientes, se va a extender en varias sesiones. Esto necesitamos entender. Y estas actividades son potentes, consideran desde el interés de los estudiantes. Y qué mejor si se da en un contexto real, donde ellos tengan una referencia directa. Entonces, estamos entendiendo como una actividad auténtica. ¿Por qué no se da en el mismo lugar de los hechos sus aprendizajes? Y si tocamos sobre las plantas, la fotosíntesis, ¿por qué no ellos se elaboran en el biohuerto? Y ahí ellos experimentan y observan los cambios de la germinación de la planta. ¿De qué manera se puede desarrollar? Nos hace entender de otra forma, entonces, queridos maestros, surge esta pregunta: ¿cómo son las situaciones que desarrollan competencias? ¿Qué les parece? A ver, ¿cómo son? ¿Cómo tienen que ser? ¿Qué características podemos nosotros entonces entender, queridos maestros? ¿Qué vamos a reflejar? Muy bien, gracias. Mientras vamos escribiendo también aquí, reflexionamos. Tienen que ser actividades retadoras, que se considere el contexto. ¿Por qué no promovemos el desafío de los estudiantes? ¿Y por qué no que sean actividades auténticas, genuinas, reales, en un contexto? Claro, estimado Rosendo, nos permite analizar si los maestros venimos de otro contexto y he sido contratado en una institución educativa o no. Hubo nuevos maestros nombrados en una institución educativa, entonces lo que tendría que observar son las características de los estudiantes. ¿Cómo se puede observar? ¿De qué manera también analizo el contexto real? Y también observo desde una planificación inversa qué deben aprender los estudiantes. Nos invita a analizar juntos, queridos maestros, porque por otro lado, desde la mirada tradicional, nos hemos dedicado a enseñar,
pero nos hemos dado cuenta que es importante reflexionar cómo aprenden los estudiantes. Eso es muy valioso. ¿Y qué deben aprender? Una mirada de resultados de aprendizaje, observando las metas. Entonces, definitivamente esta situación, estas actividades se desarrollan a lo largo de un proceso. Hay etapas sucesivas. Por eso surge esa secuencia de sesiones, queridos maestros. Estas actividades deben ser potentes. Miren, aquí observamos en la imagen, los estudiantes están concentrados, les agrada y se observa el aprender haciendo. Esto es importante para ellos, es muy valioso la experiencia. Un día anterior están ellos pensando, con mi maestra vamos a ir al campo, vamos a descubrir cómo son, qué ocurre con las plantas, cuántos días ha germinado, qué ocurren los cambios después de 5 días. Estas actividades son consistentes y son interdependientes. Y aquí cuando movilizamos un engranaje, todos los engranajes se movilizan, queridos maestros. Así es importante, cómo desde una situación hay preguntas retadoras y nos invita a poder dar respuesta. Entonces, ese producto, esa evidencia, responde a la situación. Todo tiene sentido. Ahora, ¿por qué no entonces brindar esas actividades desde un contexto real? ¿Qué les parece aquí? ¿Cómo pueden disfrutar? Este proceso indesligable del aprender y el hacer está ahí en la experimentación. ¿Por qué no tener esa mirada? Porque ese es un gran problema, el problema de la didáctica, cómo desarrollamos nosotros, queridos maestros, esta práctica pedagógica. Entonces, surge otra pregunta. Entonces, maestro Alex, para desarrollar competencias, ¿será suficiente solo plantear actividades? ¿Qué tenemos que considerar? A ver, ¿qué les parece en 10 segundos? Muy bien. ¿Qué más? Solo entonces son un conjunto de actividades y actividades. ¿Ese será solo el sentido? ¿Qué tenemos que observar? Rosendo nos dice, desde luego, pero estas actividades deben ser retadoras, nos indica. Qué bueno. Vamos a ir juntos y nos invita a poder analizar. Maestro Alex, cuando planificamos a largo plazo, a corto plazo, y acá cuando observamos una sesión y queremos observar cómo movilizan sus capacidades, esto me invita a analizar estos procesos didácticos, los procesos pedagógicos, el ciclo de la evaluación formativa, cómo lo concebimos, cómo lo practicamos. Entonces surge a dar respuesta a ese gran problema de la didáctica en el Perú. ¿Cómo podemos resolverlo? Utilizando de manera ágil, pertinente, interdependiente estos procesos. ¿Cómo estamos utilizando los procesos pedagógicos? ¿De qué manera movilizamos la evaluación formativa? Estos procesos didácticos para desarrollar competencias matemáticas. ¿Qué hacemos? Esto tenemos que analizar, queridos maestros. Cirilo nos dice, tenemos que elegir materiales del contexto de la comunidad. Eso es importante para desarrollar competencias matemáticas. Claro que sí, pero hay un camino, hay una serie de pasos que vamos a considerar. El gran problema de la didáctica es cómo desarrollamos esa práctica pedagógica, cómo desarrollamos los procesos didácticos, estos pasos. ¿Qué tenemos que hacer para desarrollar competencias científicas, competencias matemáticas, comunicativas? Esto tenemos que hacer de manera reflexiva, crítica, consciente con los estudiantes y así vamos a desarrollar competencias comunicativas, matemáticas, queridos maestros, y los resultados van a mejorar desde nuestra práctica, desde nuestra reflexión. Entonces, aquí a manera de ejemplo observamos dónde están, de qué color encontramos aquí los procesos pedagógicos. A ver, ayudémonos todos en 10 segundos. Muy bien, gracias. Entonces ahí vamos observando. Los procesos pedagógicos observamos de color verde. Y aquí también observamos los procesos didácticos, ¿verdad? Aquí. ¿Y dónde están los procesos, el ciclo de la evaluación formativa? Aquí observamos, queridos maestros, cómo está de compartir las metas, clarificar criterios. Vamos a recolectar evidencias. ¿Por qué no interpretamos estas evidencias? Vamos a identificar las brechas, qué ocurre, cómo logramos aprendizaje, vamos a retroalimentar y ajustamos la enseñanza. Esto es importante, queridos maestros, ponerlo en práctica. ¿Cómo hacemos que todo esto se movilice y podamos desarrollar
competencias matemáticas, comunicativas, científicas, sociales. Esto nos invita a reflexionar. Gracias. Aquí hemos observado la participación de Nilda. Nilda nos comenta que sí, está el color verde, rosado, nos dice Cirilo, pero sí, esto tiene que ver el color rosado con el ciclo de la evaluación formativa. Y el color celeste tiene que ver con los procesos didácticos. Qué bueno. Gracias. Seguimos entonces, queridos maestros. Entonces surge otra pregunta. Maestro Alex, si el gran problema de la didáctica es eh, tenemos que ver cómo consideramos esta didáctica en la práctica. ¿Qué entendemos por estos procesos didácticos, queridos maestros? A ver, por favor, ¿qué les parecen 10 segundos? ¿Qué entendemos por estos procesos didácticos? Muy bien, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué entendemos por estos procesos didácticos? ¿Qué son estos procesos didácticos? ¿Cómo lo entendemos? Muy bien. Vamos ahí escribiendo las respuestas. Gracias, Camila nos dice, necesitamos aquí que estos procesos didácticos nos van a permitir el desarrollo de competencias. Desde luego que sí. Pero ¿cómo entendemos estos procesos didácticos? Muy bien. Y aquí observamos, estos procesos didácticos nos permiten desarrollar competencias. Entonces sería como un apoyo. Y tiene que ver con el andamiaje, desde luego. Entonces son formas que empleamos para lograr el aprendizaje. Como aquí estas tres imágenes nos ayudan a entender cómo el estudiante aquí empieza a manejar la bicicleta y tiene un apoyo. Luego, de qué manera tiene un manejo y un dominio. Eso nos ayuda a poder entender. Pero ¿qué más? ¿Qué más consideramos, queridos maestros? ¿Qué nos indica Marqués? ¿Qué es? Estos procesos didácticos tienen que ver con este acto didáctico, como la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. ¿Qué realiza? ¿Cómo realiza esa interacción de maestro o maestra con estudiantes? ¿De qué manera lo hace? Eso tiene que ver con los procesos didácticos y también como una serie de acciones integradas y estos deben seguirse de manera ordenada. Estas acciones integradas, por ahí va la reflexión del gran problema. ¿Cómo lo estamos desarrollando? ¿O lo conocemos de manera mecánica? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Y luego ya nos ganó el tiempo, entonces lo hacemos de manera consciente. Esta serie de acciones integradas me van a permitir el desarrollo de competencias. Muy bien, qué bueno. Entonces ahora surge otra pregunta. Maestro Alex, entonces, ¿cómo son estos procesos didácticos para desarrollar competencias matemáticas? Esto vamos a ir desarrollando juntos, a ver. ¿Cómo, qué procesos didácticos consideramos para desarrollar competencias matemáticas? ¿Qué les parece? A ver. Ujú. Muy bien. ¿Qué procesos didácticos consideramos? Muy bien, mientras vamos escribiendo, a ver, nos agradaría observar quién es la primera maestra o el primer maestro que escribe: Nicanor, Nilda, Homer, Pedro, Rocío. Muy bien, claro, ¿verdad? Son formas, ¿no? Procesos que nos permiten llegar, serie de acciones integradas, serie de acciones exitosas nos permiten desarrollar competencias, desde luego, y tiene que ver con esa interacción. Pero ahora, ¿qué procesos didácticos consideramos para desarrollar competencias matemáticas? ¿Qué nos indica entonces el Ministerio de Educación? ¿Cuál es el proceso didáctico que nos recomienda aquí poder utilizar cuando desarrollamos la competencia, resolver problemas de cantidad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proponer una situación problemática desde un contexto real. Entonces, cuando proponemos esto, qué importante sería que los estudiantes se familiaricen con el problema, que ellos comprendan de qué trata el problema, qué ocurre en el problema, qué personajes, qué nos pide el problema. Esto vamos a nosotros socializar con ellos. Podemos utilizar el parafraseo, cómo ellos podrían subrayar ideas importantes en la situación para que les permita poder entender qué ocurre en el problema. Primero y segundo, ¿qué vamos a hacer? Hacemos que los mismos estudiantes, ellos puedan buscar entonces
sus estrategias y por qué no lo ejecutan. Esto es importante. ¿De qué formas, de qué manera podría resolver, buscar la solución de este problema? ¿Y qué materiales necesitas? ¿Qué recursos? Así vamos a nosotros proponer. ¿Y por qué no ahora entonces se logra socializar sus representaciones de manera vivencial, concreta, gráfica, pictórica, simbólica, abstracta? ¿De qué manera? ¿Cómo se refleja? Esto sería importante que los estudiantes socialicen. Y ahora surge entonces esta formalización, la construcción de ese nuevo conocimiento, sus conclusiones, qué ha aprendido desde la reflexión, cómo ha aprendido y luego, ¿por qué no resolver otros problemas similares? Este camino lo utilizamos para diversas competencias matemáticas. Es sugerible. Muy bien, gracias. Imelda, Zenaida, todos están conectados. Qué bueno. Camila nos dice esta reflexión y la transferencia es importante. Aquí observamos resolución de problemas similares. Cómo ahora se enfrenta a otras situaciones. Muy bien. Pero también tenemos aquí otras propuestas de cómo puede surgir este proceso didáctico que propone Sol Tandienes. Sol Tandienes dice, ¿por qué no utilizamos este proceso didáctico, el juego matemático, sugerido para la competencia, resolver problemas de cantidad, regularidad, equivalencia y cambio? ¿Por qué no hacer desde la estructuración, la abstracción, que ellos realicen esta representación gráfica, puedan describir las representaciones? ¿Por qué no formalizan y lo demuestran que han aprendido? ¿Cómo lo han aprendido? Y luego realizan una adaptación. Entonces es una propuesta de Sol Tandienes, queridos maestros, para dos competencias. ¿Qué más ahora? ¿Qué otras competencias? El modelo de Van Hill, que es tan importante. ¿Cómo aprender la geometría? ¿Qué vamos a hacer, maestro Alex? Y esto tiene que ver con la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. ¿Qué vamos a hacer primero? Esta serie de acciones exitosas. La interrogación, la orientación dirigida. ¿Cómo ellos podrían luego explicar? Brindarles ese espacio para que ellos logren explicar, tengan una orientación libre y luego puedan hacer la integración. ¿Qué les parece? Hay un camino entonces, acciones integradas. El modelo de Van Hill nos permite utilizar otro proceso didáctico, el aprendizaje basado en problemas de modelación matemática. Y esto también, ¿por qué no abordar la competencia de regularidad, equivalencia y cambio? ¿Qué les parece? Resuelve problemas. Y esto es algo interesante porque reconoce un problema vinculado a la realidad. El estudiante ahora asume ese rol protagónico y es explorador. ¿Qué ocurre en el contexto? Entonces reconoce este problema. Y ahora va a concretar una finalidad. ¿Cómo va a resolverlo? No es que el maestro le sugiere, sino el estudiante descubre cómo podría resolver. Luego va a experimentar, va a hacer suposiciones. ¿Por qué no haría una formulación matemática? ¿De qué manera lo puede hacer? Ahora, la validación de la solución. Ese camino es el ABP de modelación matemática. ¿Qué les parece? Otras propuestas del proceso didáctico también, la investigación escolar. ¿Cómo podemos investigar qué necesidades encontramos? ¿Cuáles son sus gustos, las preferencias de los estudiantes? ¿Qué ocurre en el mercado? Y esto tiene que ver con la competencia de resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. ¿Qué les parece? Donde ellos se va a iniciar desde cómo se plantea el problema y desarrollan el plan los estudiantes, cómo van a resolver. Y ahora se hicieron una encuesta de los gustos y preferencias para descubrir, entonces van a recolectar la información, pero van a manejar los datos, analizarlo. Entonces hay una interpretación, hay una valoración y luego la fase de conclusiones. Sería tan importante que sigamos este proceso didáctico, esta serie de acciones exitosas que propone desde la investigación escolar. Así, maestro Alex, pero para desarrollar competencias comunicativas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo entonces vamos a poder desarrollar competencias con los estudiantes? ¿Cómo va a ser nuestra práctica pedagógica en comunicación? ¿Qué vamos a hacer? Y observamos a un niño desde una interacción del texto con el lector. Aquí observamos. Entonces, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. ¿Qué les parece? Esto ocurre cuando observamos antes, durante y después. ¿Qué vamos a hacer antes de la lectura? Es importante reflexionar juntos con los estudiantes para que ellos entiendan qué van a leer, por qué van a leer, para qué, cuál es el sentido de leer.
descubren el propósito de la lectura. ¿Por qué no ellos elaboran predicciones, hipótesis? ¿De qué manera? Esto me va a permitir contrastar, porque al final, aquí, ¿de qué crees que trata? Y aquí, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata? Van a contrastar, comparar la información, qué pensaban antes y luego después de leer el texto. Es muy importante cuando ellos reorganizan la información. Pero ahora también aquí, el parafraseo, el subrayado. ¿Por qué no ellos explican con sus propias palabras? ¿Por qué no se genera preguntas? También ellos formulan preguntas. ¿Y cómo la maestra asume ese rol de mediación? Sería importante realizar de manera reflexiva, como también el subrayado, el sumillado, ayudaría mucho y cómo organizan esta información o se desarrolla una paráfrasis con un sentido global del texto y también brindan, asumen una postura, una opinión sobre el contenido del texto, sobre el autor del texto, sobre los personajes. Qué importante realizar en el caso que fuera un texto narrativo como un ejemplo. Ahora, entonces, maestro Alex, pero ellos van a escribir diversos tipos de textos. ¿Qué hacemos? Un plan de escritura. O sea, ¿por qué van a escribir? ¿Qué van a escribir? ¿Para qué? ¿Para quién? Esto está fijado. Y no solo eso, también puedo aquí ayudarme con un esquema para organizar mis ideas. ¿Qué voy a escribir? ¿Cómo? ¿Qué conectores utilizo? ¿Cuál es la estructura del texto? Esto es importante en la planificación. Y ahora, todo lo que he organizado las ideas lo pongo en práctica en la textualización. Utilizo recursos ortográficos, los signos de puntuación, los conectores, la organización, cómo están las ideas. Eso es importante. Y en la revisión, ¿por qué no ellos mismos revisan la estrategia de la autocorrección o entre compañeros revisan? Y aquí surge una versión mejorada. ¿Por qué no poner en práctica eso? Y ellos también comprenden la estructura del tipo de texto y también hay relación. Si es un texto narrativo, ¿cuál es su propósito? Sería narrar en un texto entonces, ¿cómo tendría que ser la anécdota? ¿Qué elementos consideramos? ¿Qué estructura? Así es importante y surge una versión mejorada. No nos quedamos solo una versión borrador. Qué importante si utilizamos eso. Y luego también damos coherencia aquí a esta revisión si tiene relación con el orden, la organización de las ideas. ¿De qué manera? Entonces los estudiantes así van a ser buenos escritores. Se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Qué podemos hacer aquí, queridos maestros? Aquí también, antes del texto oral, durante y después, porque aquí puede surgir el discurso, la entrevista, el diálogo puede surgir. Entonces es importante entender el propósito comunicativo. ¿De qué vamos a tratar? ¿Cuál va a ser el abordaje? ¿De qué vamos a hacer una interacción dinámica? ¿Quién va, los roles, el hablante, oyente, quiénes van a asumir? Y aquí las consignas, ¿cómo se va a dar esa interacción? Aquí hay unos acuerdos, sería importante también considerar cómo hacer una simulación breve. Y durante el texto oral, aquí se pone, es una interacción real, directa, cómo asumen el rol de hablante y oyente. Y no solo aquí está el hecho de utilizar el lenguaje como herramienta fundamental, pero entendido también como los recursos no verbales, de qué manera se observa el lenguaje, los gestos, el uso de las manos y los recursos paraverbales, cómo lo pone en práctica, de qué manera utiliza el tono de la voz, el cómo lo dice. Esto es importante. Y después del texto oral también hay una reflexión sobre el mensaje, el contenido, y tiene relación con el propósito comunicativo. ¿De qué manera? ¿Cómo actuaron los roles del hablante, el oyente? Eso es importante, queridos maestros, tratar en este proceso didáctico. ¿Qué les parece? Así, entonces también reflexionamos acá otras actividades potentes. ¿Cómo serían, maestro Alex, cuando consideramos desde una situación y que tenga que ver con el contexto real? Vamos a promover el pensamiento complejo? ¿De qué manera? Entonces vamos aquí a reflexionar juntos. Y puede ser que involucremos a la familia. ¿Y por qué no desarrollar desde una situación de un concurso de juegos ancestrales cómo realizan las costumbres en la comunidad? Y acá puede surgir este concurso, queridos maestros, de este juego. Todos aquí en la imagen observamos, participan. Y esto me invita a reflexionar. Maestro Alex, cuando tratamos sobre actividades interdependientes, ¿cómo consideramos? Y aquí observamos la indagación sobre las comentas aquí. ¿Cómo van a elaborar la elaboración de las comentas? ¿Cómo se va a presentar recomendaciones? Porque va a ser un festival donde todos participan y van a observar quién logra alcanzar el mayor vuelo. Entonces, en este caso,
van a poder observar. Para brindar recomendaciones tienen que experimentarlo ellos. ¿Cómo logran hacer que su artefacto, en este caso, puedan alcanzar el mayor vuelo su cometa? Esto es importante. Y aquí observamos, maestro Alex, pero observamos puntos. ¿A qué se refiere? Entonces, esto nos hace reflexionar. Muy bien. Aquí observamos, queridos maestros, 3 puntos. Entonces son sesiones, secuencia de sesiones. Buscamos información, identificamos las características. ¿Qué más consideramos, queridos maestros? Otra sesión. ¿Cómo podemos ahora realizar la indagación? ¿Cómo diseñamos cometas planas, espaciales, tetraédricas? ¿Cómo vamos a construir diversos modelos? Entonces nos damos cuenta, maestro Alex, que sí tienen, son actividades interdependientes y hay secuencias de sesiones. ¿Y cuántas sesiones encontramos? 3, 7, 10 sesiones en total. Así podemos considerar, queridos maestros. ¿Qué más ahora? Cuando también ellos son participantes de una feria gastronómica. ¿Cómo puede darse una feria mistura? ¿Cómo lo podrían hacer? Y nos hemos dado cuenta que aquí solo ellos van a ser participantes, pero para ser participantes necesitan editar un video. Entonces, para editar este video hay todo una serie de... ¿Qué van a hacer? Van a elaborar el presupuesto, elaboran la receta y producen el video. Pero para esto van a buscar y seleccionar qué plato típico presentamos. Preguntamos a la abuelita. Ella, la experta en la cocina, entonces nos va a brindar orientaciones. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de los costos de los alimentos? ¿Cómo elaboramos el presupuesto? Entonces, el despliegue de competencias se observa. Competencias comunicativas, matemáticas, sociales, científicas. Así surge, queridos maestros. Vamos a estimar la masa de los alimentos. Elaboramos la receta del plato. Así, todo hay un camino. Entonces, tiene un sentido de ser secuencia de sesiones. Hay actividades interdependientes. Elaboramos el guión del video. Ahora sí, preparamos el plato típico. Vamos a editar el video. Entonces, sí tiene sentido en dar respuesta a la situación, a la pregunta retadora. Y así observamos, queridos maestros. ¿Qué les parece? Ahora vamos a nosotros a trasladarnos, maestro Alex, pero ¿cuáles serían otros ejemplos, otras actividades que nos permitan desarrollar competencias? ¿Qué hacemos? Entonces vamos a algunos ejemplos, queridos maestros. Aquí, cuando también desarrollamos el juego del ajedrez, cómo desarrollamos diversas competencias, queridos maestros, en realizar estos movimientos, ¿verdad? Estas estrategias, cuando ellos elaboran sus juguetes, cómo esto me permite desarrollar diversas competencias comunicativas matemáticas. Y ese es el gran problema de la didáctica, cómo aquí tenemos que aprender actividades interesantes. ¿Qué les agrada? Cuando ellos dibujan en equipo, ¿cómo se puede optimizar esta actividad? Qué importante desde una situación. Ahora todos se ponen a reciclar y van a decorar. Les encanta, les agrada estas salidas y nos permite desarrollar cómo de toda esa aventura ellos elaboran un texto narrativo, una anécdota. Qué interesante sería. Así surge cuando plantan árboles, cuántas semillas tienen, cuántos han sido los cortos, qué ofertas hubo, qué promoción. Entonces esto también permite el desarrollo de competencias matemáticas. ¿Qué les parece? Cuando ellos elaboran un postre, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo están las emociones de los estudiantes? Es importante y nos permite, ahí el despliegue de competencias se va a observar. ¿Qué más? El trabajo con arcilla. ¿Qué materiales encontramos en la comunidad? Eso también nos invita a reflexionar, a hacer un bosquejo. ¿Por qué no hacer un folleto? ¿Qué materiales encontramos? ¿Por qué no recolectamos hojas, diversas hojas de árboles? Y aquí los estudiantes empiezan a agrupar, contar. Me permite desarrollar. ¿Por qué no optimizamos haciendo ejercicio? ¿Cuántos movimientos han realizado? Ahí está, cuando cocinamos juntos, involucramos a la familia. ¿Por qué no lo hacemos? Cuando reciclamos, aquí ellos cuentan las cantidades. Y no es algo ficticio simulado, sino es real, porque ellos han recolectado. ¿Qué van a hacer ahora? La música que tiene que ver con el baile, cómo ellos hacen un biohuerto ahora, disfrutan de esta experiencia. Cuando experimentan también y utilizan el método científico, la indagación, estos pequeños científicos utilizando el método, ¿cierto? Qué importante sería. Y el maestro ahora pone en práctica, exploran el ambiente. Qué valioso sería también observar las plantas, los insectos. ¿De qué manera esto me va a permitir observar el ambiente?
castillos de arena, tomando fotografía pueden surgir textos, una interacción dinámica, una interacción oral. Cuando observan a sus mascotas favoritas, qué cantidad de alimentos, la proporción, el cuidado, de qué manera ellos, cuántas horas se dedican a la atención, cómo los maestros se involucran en el deporte y de ello se plantean situaciones problemáticas. ¿Qué puede surgir? Cuando leen juntos textos que les agrada, les interesa mucho a ellos. Cuando juegan todos, aquí con los actores educativos, qué importante sería, todos participan, es emocionante. Cuando ellos ahora hacen una tiendita, ¿por qué no hacer esta tiendita que me permite desarrollar competencias matemáticas? Ahí están las ideas. Cuando ahora los invitamos y todos empiezan a salir al mercado, las compras, juegos de mesa y utilizar el material reciclado. Cuando hay una visita de estudios o un paseo, ¿cómo salen? Desde esta vivenciación, ahora ellos empiezan a poder desarrollar diversas competencias, cómo pintan sus dibujos y luego escriben diversos tipos de textos. Hay manualidades con material reciclado. Así puede surgir cuando ellos reconocen diversas figuras, colores. ¿Qué les parece, queridos maestros? De verdad que ha sido un tiempo muy, muy valioso y aquí nos indica quién nos da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia. Aquí observamos, queridos maestros. Les agradezco a todos por su participación. Gracias, maestros, por la atención. Camila, Rosa, gracias, Nilda, estimada Rosita, Cirilo, Rosendo, por la participación. De esta manera, queridos maestros, hemos querido abordar un poco cómo mejorar. Nos hemos dado cuenta que el proceso didáctico es tan valioso, tan importante, cuando esta serie de acciones integradas nos permiten desarrollar competencias. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo utilizamos? Gracias, Roxana. Roxana nos dice gracias. Gracias a ti, estimada Roxana, por participar. Miriam, un abrazo. César, gracias también por participar. Lo hacemos con el mayor gusto, con el mayor cariño, porque queremos nosotros participar, queremos también ser parte de este análisis, de esta reflexión y que juntos mejoremos esta práctica pedagógica para formar estudiantes líderes. Maestros, nos agradaría que escriban su teléfono por el chat para que les brinden información detallada. Solo esta es una clase de un diplomado, de una especialización, de un curso, de un seminario. Te invitamos a que puedas escribir tu teléfono, tu nombre, te van a brindar información detallada. Así que, querido maestro, escribe tu teléfono, por favor. Sí. Gracias, estimado Cirilo. César está colocando su teléfono, Miriam también. Les van a brindar información detallada. Nuestro maestro Germán tiene las promociones, las ofertas. Ahí, de qué manera nos va a poder dar a conocer. Alexia, gracias a ti por participar. Nilda también. Gracias, Lilian, Catalina, están escribiendo su teléfono. Y es importante actualizarnos, queridos maestros, analizar juntos, porque los maestros asumimos ese rol de ser líderes adaptativos. Y ese líder adaptativo se actualiza, está pendiente del cambio. Eso es importante. Crecemos ahí como persona y como profesionales. Estimado Germán, gracias por la invitación. Estamos gustosos en participar. Estimado Germán, si nos Muy bien.